Muy buenas noches, hoy es viernes 6 de diciembre del año 2024 y aquí está Aveiza con ustedes. Noticias interesantes, plena geopolítica en desarrollo. Francia, Macron habló ayer y dijo que no me voy porque ustedes no quieren que yo me vaya y me voy a quedar hasta el último día del 2027. En Rumania, Georgescu, el de derecha que ganó, le anularon la elección. Primera ronda anulada. Hay que ver por qué. En Georgia sigue la protesta, sigue subiendo la tensión. Rusia quiere invadir, pero no puede. Siria, ya vimos que Hama y Homa, las dos ciudades, una de ellas la capital económica de Siria, están en manos ya de la oposición nada buena pro Al Qaeda. Se confirmó el trabajo que está haciendo Al-Assad para tratar de cuadrar con Israel una ayuda, ya que Irán está desaparecido del mapa. Rusia lo único que hizo, aparte de una reunión simbólica, fue pedirle a todos sus ciudadanos y empezó a desalojar inclusive la embajada de Damasco, todo el mundo para afuera. Así que parte del escenario, sin hablar del Corea del Sur, que el impeachment contra el presidente, que si yo no sé qué, un panorama bastante difícil. Y vamos a hablar de eso y vamos a desarrollar el punto, pero hoy creemos muy importante, más que nunca, hablar de Venezuela. Estamos a la vuelta de la esquina, ya hoy es 6, dentro de 25 días, no, 24, sí, 25 más 10, 35 días, se cumple la fecha del 10 de enero. 10 de enero que ha sido fijado por ambas partes como la fecha del definitivo rumbo que va a asumir Venezuela. Y aquí quiero hacer un análisis y voy a empezar por un grupo de personas que demuestran lo importante, aunque no son la persona que ahorita lleva la voz cantante en Venezuela. Hoy debía estar aquí en Estados Unidos el señor Edmundo González, no se concretó nada. Como les digo, Trump no le está abriendo la puerta a nadie de Venezuela porque tiene un objetivo que lo vamos a analizar al final en vista de una conferencia que se llevó a cabo en Venezuela y que dieron en Colombia como muy válida y la replicaron a través del mundo. Quiero empezar con Manuel Rosales, con Evelyn Trejo, con Carlos Rosales, porque bueno, ha salido esta semana información a la luz pública de todos los negocios que tienen. Todos sabemos cómo, y lo dijimos en este programa, muchas de las cosas que vamos a decir hoy las hemos repetido y los que nos siguen desde hace tiempo lo saben, cómo él controlaba monómeros y ponía y quitaba y decidía. Ahorita trabaja con una empresa que lo que hace es rescatar bienes y servicios, algo parecido a lo que tenía el juez Rebolledo, que por cierto no sé de él, que está en Venezuela, y no estoy diciendo nada, solo nombro eventos que pueden estar concatenados o no, pero el señor Rosales se la pasa en Florida con Evelyn Trejo, creo que están divorciados, y les conviene porque en estas 27 LLC o Limited Liability Corporation que ellos tienen aquí en Florida, han tratado de despistar a todo el mundo y creo que el FBI tardaría como un mes en desenmascarar o desenmarañar esta red que ellos tienen, de las cuales se lucran con el dinero que les da Maduro y otras personas. Por cierto, tienen 2 empresas en el Caribbean, y ahí les dejo ese dato. Él juega mucho con la palabra Caribbean, Caribe, Venecia. Será porque como Maracaibo da hacia el Caribe, no sé. Todo es casualidad, pero el FBI se tardaría bastante. Hablando del FBI, tenemos a Henry Ramos Alup, conocido como Krusty el payaso, que de payaso no tiene un coño. Los payasos somos nosotros en Venezuela que nos reímos de él y de sus cosas. Esta semana se hizo viral esa foto donde sale con Juan Guaidó, el prócer de la patria, y el señor Aldama, el mismo que está ahorita casi que poniendo en el banquillo a Sánchez, a su familia, a su mujer, pero también a los venezolanos, incluyendo a Delcy Rodríguez. Pero el caso particular de Henry Ramos da una entrevista, la voy a subir
en X, @pegado123, pues los demás no te dejan, donde dice que el peor cáncer que ha tenido Venezuela en los últimos años se llama Henry Ramos Alú, porque Ramos no desmintió la foto. Pensé que iba a decir que era inteligencia artificial, porque esa es la excusa de hoy en día. La reconoció, pero dijo como algo casual. Y los tres están uno más excitado que el otro de tomarse la foto con el otro miembro de la foto. Ya Aldama dijo cuánto cobró, qué hizo, tiene fotos que apoyan ese trabajo que hizo con el embajador que nombró Juan Guaidó. El Delfín, como el señor Del Pino, que por casualidad está en España también, el del CNE, y resulta que toda esta trama de este señor, lo único que nos hace recordar es la peste, que es este arabito, el señor Ramos Alú, que el 27 de agosto comenzó, y lo dijimos en nuestros programas especiales sobre la desgracia económica de Venezuela y los bancos, aquel 27 de agosto de 1981, bajo la presidencia del infame Luis Herrera Campins, reformó la ley, valga la redundancia, de crédito público, una especie de componente entre Deicopay para echarle la mano a lo que Carlos Andrés le había echado mano en la fase previa, que era el petróleo, nacionalizándolo, y el hierro, para ellos repartirse, porque habían visto cómo los gringos se hacían millonarios con todo esto. Me acuerdo de, por cierto, en estos días lo vi en un programa, después Jaime Lucinchi en el año 83, si no me equivoco, en un programa hablando de su capitalismo de Estado, tratando de decirle a Carlos Rangel lo que significaba, imagínense ustedes, adosándose para los adecos ese capitalismo y culpando a Bolívar. Así mismo es. Esa entrevista del 83 con Carlos y Sofía me recordó la desgracia que vino después cuando fue electo en 1984 y que terminó, por cierto, en ese quinquenio de este infame tipo con el suicidio el 15 de enero del 88 de Carlos Rangel. Después vendría Carlos Andrés, ya estaba visualizado. Por cierto, mi tío, ministro de Relaciones Interiores en ese gabinete, parte esencial de ese gobierno de Carlos Andrés Pérez, que, aunque la gente no lo quiera reconocer, comenzó con la famosa nacionalización, que no era algo más sino la burda expropiación que después haría Chávez. Aquí van a reventar más de un adeco y un copellano, pero esto es como expoliaban y destruían y se robaban el erario nacional. Distinto nombre, haciéndose pasar a todos de culto, los patas en el suelo, como le decían, y estos hijos de Rómulo Betancourt empezaron a joder Venezuela y la terminó jodiendo el señor Hugo Chávez. Por cierto, Aldama dice que el mismo Ramos decía que el señor Maduro era muy amigo de él y lo tenía todo controlado. Ya yo les eché el cuento del papá de Maduro, colombiano, que trabajaba con Acción Democrática y llevaba la contaduría del partido. Eso está en algunos de los programas y bueno. Pero vean cómo se relaciona toda esta situación. Entonces, al final, estos hijos, por cierto, nombró a Bernabé, el alacrán, pero al final en este mare magnum de porquería faltó uno, el chiquero, que se llama Enrique Capriles Radosky, hijo de ya sabemos quién, con redes en los medios de comunicación y poder económico sin mesura en Venezuela, y que terminó siendo la peor basura de la oposición, hasta que me ponen lo contrario. Creo que es hasta peor que Leopoldo López, pero se los voy a dejar ahí. Se los voy a dejar ahí porque ahorita vamos a un análisis del panorama de Venezuela y después vienen otras cosas, para que vean y decidan si todo esto está concatenado o no. Hay situaciones en Venezuela, y me he esmerado en pedir a alguien de derecha, alguien que piense distinto, no que sea tan de derecha o quiera implantar algo como Estados Unidos o el nacionalismo francés o la misma derecha de Milei. No, yo me conformaría, porque tenemos un problema cultural heredado de los indios mezclado con los negros y españoles de cárceles que nos mandaron los reyes de Isabel la Católica. Esa porquería la llevamos en el ADN y por eso Miranda dijo bochinche, bochinche, más bochinche. Entonces yo me quedaría con un gobierno que se limite a tener y cumplir funciones de gobierno, quizá como las máximas mundiales, en vez de 3 o 4, tener 6 o 7. Empezar por la defensa de la nación, por establecer las leyes, vigilar el cobro de impuestos, pero privatizar toda esta PDVSA. Otra para que me fusilen. Y evitar que caigan en manos de cualquier tipo que venga después, de cualquier tendencia. ADECO, P20 Venezuela, Voluntad Popular, el Chiringuito de Venezuela, el Chichero venezolano, el Conde del Guácharo, el que sea, el Leocenis aparecido, que por cierto creo que sigue preso.
Y bueno, todo ese tipo de engendros políticos que lo que quieren es llegar y ponerle la mano y hacer demagogia socialista, dar bonos, que se trabaje solo 3 veces a la semana, inamovilidad laboral. Eso hay que cambiarlo, pero eso sería discusión de otro momento. Por ahora lo que quiero quedar claro es que se acerca la fecha del 10 de enero. Yo creo que va a ser otro grave fracaso del liderazgo opositor, del que ustedes quieren, de valores. En Venezuela no hay una generación que aporte moral y luces, no lo hay. Entonces, el 11 se van a dar cuenta otra vez, después que insulten a todo el mundo, y he tratado de no hacerlo. Traté de conectar algunas de las cosas que hacía la actual líder de la oposición, pero pienso que se equivocó mucho. Lo último, esto de la pintura de labios en la cara, me pareció fatal, pero no voy a arriesgarme a que mi familia me insulte, porque esta ya es la libertad de Venezuela total y absoluta. En fin. Lo cierto del caso es que en estos días se produjo algo interesantísimo. El 3 de diciembre, es decir, la semana pasada, hace 3 días, el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra decidió abrir un caso contra Venezuela, pues había recibido, y así lo informó, un caso contra Venezuela por la violación de derechos humanos. Ahora dirán, ¿cuáles son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos, como lo esbozan en su acción judicial unos abogados, se trata de un fraude electoral masivo en detrimento de la población venezolana, y principalmente el 99% de los venezolanos que están en el exterior y que por ley pueden votar ley venezolana y que no se les permitió. Esto lo intentó un abogado que se llama Paulo Abrao, que fue miembro o exdirector de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es como un escalón más abajo, porque es lo mismo a donde acudió, pero esta es la ONU y él estaba en la OEA, o dependía de la OEA, y es un miembro del bufete de abogados IHR, que significa International Human Rights, y después viene Advocacy and Consulting. Ellos están ubicados en la 1700 norte de Pennsylvania Avenue, es decir, a un bloque de la Casa Blanca, que es 1600 Pennsylvania Avenue, para que tengan idea del poder y dónde se encuentran, en la crema innata del poder de los Estados Unidos. Lo cierto del caso es que este señor de origen brasileño, americano ahora, es el que lo intenta en su cualidad de abogado con derecho a ejercer en Estados Unidos, miembro de la barra, etcétera, etcétera, y él representa a un ciudadano común, que no es tan común, y que se llama Ignacio José Álvarez Martínez. Piden unas medidas cautelares, en este caso provisionales, entre las cuales destaca conservar las actas electorales. Esto es básico porque ya sabemos que las actas del genocida Maduro, ayudado por los chinos, que llevó Granco y que no pudieron cuadrarla, simplemente la matemática, no es que no les dé, sino que no les entra en el cerebro, no pudieron hacer la trampa de ninguna forma y manera. Y este bufete, ¿y por qué lo nombro? Porque este bufete está conformado por eximios abogados profesionales de sus áreas, y que por casualidad está muy bien estructurado. Son varios abogados que salen, y ustedes pueden meterse IHR y lo buscan. El primero es el señor, vamos por parte, el primero es de Venezuela, después viene uno de Brasil, Perú, Colombia, México, España y Chile. El primer abogado es este ciudadano común, el señor Ignacio José Álvarez Martínez, que por cierto tiene su bufete, o tenía, porque con eso comenzó Álvarez Consulting, en la misma suite. Se dedicaba a inmigración y trabajó en Becker y McKenzie. Se graduó en 1989 en Venezuela, un ciudadano común venezolano, pero llama la atención. Trabajó con Becker y McKenzie. En mi época, Becker y McKenzie, cuando tú lo nombrabas, sonaba incluso en fiscalía, ¡coño! Y más en materia administrativa y constitucional. De hecho, mi profesor era de Becker y McKenzie en la Universidad Central de Venezuela. Lo cierto del caso, en el posgrado, lo cierto del caso es que al final de esta lista llama la atención un personaje que se llama Armando Briquet. Ya van a decir que le suena. Sí, le suena, y por cierto tiene un asterisco porque dice que solo es abogado en Venezuela y no puede ejercer en Estados Unidos, porque todos ellos tienen la Asociación de Estados Unidos, la Asociación a la Barra de DC, y pueden hacer y trabajar en esto. A él le ponen el asterisco porque no puede. Y destacan entre su currículum vitae, conocido resumen, que fue el asesor de las campañas electorales de Enrique Capriles Radosky en el 2012 y el 2013.
¿Qué tiene que ver? Bueno, no, este trabajo está muy bien hecho. Es una gente que a la calladita ha hecho un trabajo serio, que creo que es el que va a terminar llevando la voz cantante en cualquier escenario después del 10, porque ya sabemos que después del 10 va a haber un escenario. No el que esperaban los venezolanos, pero un escenario que sin duda alguna va a desarrollar la caída definitiva de este régimen genocida. Y creo que la voz cantante o el trabajo que está haciendo este bufete, IHR, o esta asociación de abogados, o este grupo de derechos humanos, toma preeminencia. Están muy bien establecidos, muy bien ubicados, y además conocen muy bien la materia. Si ustedes ven el currículum de todos trabajaron en derechos humanos y tienen hasta una oficina de representación en Ginebra, donde está el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que yo en una ocasión fui para la defensa del EPU. Pero bueno, lo nombro porque la noticia ha pasado calladita. Es un buen trabajo que han hecho. No tengo por qué hablar mal de ellos, pero no me gusta cierto olor cuando veo a Armando Briquet. Y bueno, vamos a ver. Esto va con los 3 personajes que yo les nombré. Porque, como les digo, en Venezuela se está moviendo una matriz de opinión en la cual varios medios de Colombia, México y España, por cierto, donde están estos señores, de donde son los abogados de este bufete, y se dio esta semana, creo que el 3 también, por casualidad, todo es casualidad, un conversatorio financiero, no sé si se llama, no sé si estoy agregando, Conversatorio Financiero Perspectivas 2025, Caracas, Venezuela. Otra vez, una pléyade de economistas venezolanos nos señalaron al público, y después se replicó a nivel internacional, los escenarios para el 2025, obviamente para Venezuela bajo el señor Trump. Es el primer escenario, y me van a perdonar, pero aquí todo esto lo tengo escrito porque ellos ponen una cifra. El primer escenario contemplaría, bueno, importante, en la apertura, Venezuela se enfrenta al 2025 con un país económicamente doblegado y que se ve con sanciones o sin sanciones, dependiendo. Eso sí, prepárense, señores y señores, los 2 escenarios con Maduro en el poder. Aquí no hay María Corina, el mundo, transición, no. En los 2 escenarios que se movió en este conversatorio, Maduro está en el poder. Ya está inventando un gentío y van a ir gente, miren, se van a asombrar de la cantidad no de alacranes, sino de traidores arrastrados. No sé si los 3 que nombré, pero que van a ir a la toma de posesión por el bien de la paz del país. Lo cierto del caso es que el escenario 1 es que la licencia para producir se le va a renovar a Chevron, sigue la flexibilización en materia de sanciones, se van a renovar y ampliar las licencias a más países, incluyendo Europa. La economía no petrolera crecerá moderadamente, pero moderadamente crecerá. Y bueno, nos vamos al escenario 2, donde todo es horrible, porque por supuesto Trump nos quiere aniquilar, y ojalá que Trump tenga la visión de que él tiene que negociar con el líder mundial que le falta, porque todos los demás lo han obligado y él no va a poder con Maduro. Dicho por los mismos maduristas. Y que parece que lo aplaude la oposición. Entonces, en este panorama tenemos un crecimiento, el primero, porque el segundo ni se le toca. En el primer panorama, en el próximo panorama, en el primer escenario tenemos 0,7 de crecimiento anual, 80% de inflación, 21 mil millones de ingresos, 900 mil dólares diarios, y $1 a 98 bolívares por dólar. Si siguen las sanciones y Trump se pone bravo y sigue adelante, sería un paso atrás un gran detrimento para la economía venezolana. Sería una época de estanque y definitivamente comenzaría a decaer la economía venezolana, y en eso tienes mucha razón. Seguiríamos en default, no hay dólares para préstamos y nadie nos da dinero para nada y no podemos garantizar con nada. Esto es desde el punto de vista de la narrativa de los señores de este conversatorio. Entonces, en este escenario, el negativo es el anterior. Yo les voy a dar las cifras que yo tengo y manejo con algunos economistas de Estados Unidos y de Venezuela. Y el resumen es comparando, el crecimiento solo sería del 0,2%.
110% de inflación anual, los amigos míos prefieren poner 3 cifras, 3 dígitos de inflación anual, los ingresos solo serían de alrededor de 11.000 millones de dólares y llegaríamos a 600.000 barriles diarios de producción con un dólar a 120 por cada unidad, por 120 bolívares por dólar. Hoy, por cierto, el dólar cerró a 48 y el panorama no pinta bien. Ahora viene lo otro. Quiero aclarárselo que esto está en todo en internet, está en Petróleo Hoy. Aunque usted entre en petróleo, precio de petróleo hoy no sale Venezuela, obviamente porque Venezuela es un estado fallido, más allá de las sanciones, un estado que no da cifras en el cual nadie quiere, ni la OPEP. Y por ejemplo, PDVSA dice que producimos 910.000 barriles de petróleo diario. Qué casualidad la cifra que dan los tipos, los economistas, 900.000. La cifra de la OPEP la ponen 820.000 y el promedio que se tiene en algunos lugares hasta el mes pasado es de 715.000 barriles diarios. Hubo un grave problema, ya lo saben ustedes lo que sucedió. Lo cierto del caso es que vamos a cerrar el año por debajo, lo más seguro, del año 2023, que era 749.000 barriles diarios. La caída ha sido brutal y lo va a seguir siendo. Del 2008 al 2019, sin descanso ha estado cayendo. Fue producto de todo este desastre. Justamente el presidente Trump apretó la tuerca y esto al final, el mismo Obama puso sanciones. Fue el primero que puso sanciones. No fue ni Bush ni... Y el 2019 fue el punto de inflexión. Ya vimos, después vino lo del COVID. Y después llegó el pana Biden. El pana Biden que se asoció con Venezuela y estuvo diezmando, hizo negocios, cobró comisiones. Ya vieron cómo funcionó todo. Y resulta que Biden, por eso le da al hijo el perdón hasta el 2014, porque ya estaba trabajando con Burisma, asesorando, etcétera, etcétera. Quería ser mejor que la Fundación Clinton y que el grupo Carter. Lo cierto del caso es que, para que tengan una idea de las cifras, te lo pueden buscar, está escrito en todas partes. Desde que llegó Biden, estas han sido las cifras de producción petrolera de Venezuela. 2020, 569.000 barriles diarios. 2021, 636.000 barriles diarios. 2022, 716.000 barriles diarios. Y en el 2023, 783.000 barriles diarios. No hay que ser adivino para saber que eso han sido todos estos gringos que vinieron, Sargent, Chevron y la gente de Repsol, y que está sacando petróleo, diezma con los señores de Venezuela, hace negocios como el de Movistar y son condenados por pagar sobornos y lavar dinero, como pasó con el banco de inversión que les dije la semana pasada. Y resulta que, bueno, esto ha sido aumento de dinero para Nicolás y Cilia y su grupito, pero se vieron cercenados por todo lo que les bailó el señor Tarek El Aizami. Pero bueno, eso es el panorama que tenemos. Ahora, si ustedes se imaginan, en el 2019, que fue el peor escenario para Venezuela en la caída de ingresos y de producción petrolera, estaba el señor Trump. Si las medidas, y se los repito, allá el comejobo que crea que Trump se va a sentar a hablar con el señor Maduro. El mejor escenario para las transnacionales es que Trump deje que se venzan las concesiones. No sé si va a evitar problemas legales, porque muchos de ellos diezmaron en la campaña como Chevron, pero yo no creo que el peor escenario se dé, que es el peor escenario para estos inversores, que es que llegue y por una decisión ejecutiva corte el suministro. Él lo va a suspender. El objetivo de Trump es poner a Estados Unidos primero, y eso no solo pone de rodillas a Venezuela económicamente, sino todo lo OPEP. Rusia, Irán, Irak, ya vemos el problema que tenemos en el Medio Oriente, el problema de Rusia económico. Rusia no apoyó a Siria ni puede hacer nada porque no tiene con qué, igual que China. Y ahora imagínense, si Siria está ahí mismo, como decimos en criollo, a patemingo, ¿qué le queda a Venezuela? El panorama para Venezuela es bastante difícil. Yo no creo en ningún momento de que vaya a poderse dar un diálogo entre la administración Trump y la administración del genocida de Maduro. Pienso que después del 11 vendrán acciones más concretas. Si a esto le sumamos que el 25 de mayo del año que viene cambiamos secretario general de la OEA, y por ahí suena una barbaridad que no quiero repetir, que es el candidato de Washington. No sé si es el de Biden
o si es el de Trump. No creo que sea el de Trump, pero suena el canciller paraguayo, ya les voy a decir cómo se llama, para que sustituya a don Luis Almagro, que es el señor Rubén Ramírez, actual canciller de Paraguay. El 26 de mayo del 2025 será el cambio de secretario general de la OEA. Así que en todo este movimiento, Milei está encargado del Mercosur. Todo este movimiento va a ser como una tormenta perfecta en la cual quizás, por ejemplo, esta acción que intentó este bufete pueda ser esgrimida porque lo hicieron con seriedad, con profesionalismo. No tengo por qué dudar de otra cosa, que el señor Briquet huela mal. En todas partes hay cisnes negros, pero creo que es hasta ahora la única acción. Mi punto de vista es otro, pero yo me atengo a lo que hay, porque ya yo con Venezuela tiré la toalla. Es increíble cómo nadie quiere hacer nada, y por eso mi política de solicitar que se piense de otra manera, de que alguien, así pase lo que pase, así el 10 se dé y yo me equivoque, como dije una vez con Bailey, de rodillas pediré perdón, pero sin duda Venezuela, para que pueda cambiar, tiene que tener gente que aporte ideas distintas y tenga una solvencia moral e ideas conservadoras esenciales. Yo creo que a nadie le pasa por la mente otra PDVSA, levantarla para que venga el próximo a robársela. Obviamente quizás no sea privatizar como pasó en Noruega y se crea un fondo, pero es que el problema de Venezuela son los venezolanos. Ese afán de robar, y por eso pongo el ejemplo de Ramos Alup en el año 81 con esta ley, y como lo hicieron Luis Herrera, Carlos Andrés, Lucinchi, y después vinieron Chávez y Maduro. Ay, que no hay comparación, sí es verdad, pero es que estamos viendo que cada vez viene uno que es peor que el otro. Porque los dejamos, porque los tipos en el fondo dicen, como es el caso de Guaidó, porque en el fondo los tipos dicen, estos idiotas todavía no se dan cuenta que todos somos la misma mierda y seguimos y nos siguen eligiendo. Entonces cuando llegan, vienen con las agallas así, pedían el 5%, pedían el 10%, pedían el 25% y después pedían todo y después expropiaron, robaron todo para ellos pagar y darse vuelto. O como el señor Rosales, crear empresas cuando venga el nuevo sistema de gobierno en Venezuela, él sea que se cargue de recuperar todos los bienes en el exterior y él cobrar una comisión, como se la está cobrando a los que va a buscar ahora, que son los miembros del gobierno, para después cuidarlo. Es impresionante. Por eso, cuando veo a Briquet en este bufete, no sé, ojalá que me equivoque. No puede ser que siempre el mal siga ganando y no hagamos nada. Así que en este tipo de casos, y Ramos Alup, bueno, ya que les puedo decir, no queda nada que decir del árabe. En fin, vamos a terminar la narración por el día de hoy. Hablé de Venezuela, hablé de lo que viene, falta poco tiempo. Trataré de espaciar este tipo de comentarios y vamos a ver qué sucede. Vamos a seguir el trabajo de este bufete de IHR, a ver qué sucede. Y este venezolano común que habló por 5,5 millones de venezolanos, según escribe, que no pudieron ejercer su derecho a voto, dañando ostensiblemente sus derechos humanos, uno de los cuales es elegir a su gobernante. Por hoy me despido, espero que hayan disfrutado el programa. Todo lo que dije está en Google, todo lo que dije respecto a lo que he dicho está en mi programa. Eso sí es fastidioso porque hablo más que un radio prestado y ya saben que, bueno, ponerse a buscarlo va a ser difícil, pero pueden tener referencias por otras personas o por ustedes mismos que ya lo vieron. De todos modos, dejen sus comentarios, activen el like, toquen la campanita para que podamos seguir creciendo y podamos prepararnos para lo que está cerca, a la vuelta de la esquina. Ya es diciembre, parecía que estaba lejano y ya llega enero. Y si no es en enero, que es la visión mía, quizás en los próximos 3-4 meses máximo, el mes de julio, tengamos un cambio inédito en lo que es el sistema de gobierno en Venezuela. Yo espero eliminar a todos estos socialistas, tanto del gobierno como de la oposición, que lo que hacen es destruir a mi patria, a mi madre patria. Dios los bendiga. Dios con nosotros, Salmo 91, nada que temer. Dios nos bendiga a todos.